Alejandro, Chechito, ¿qué me cuentas? bien, pues ahí triste por nuestra selección ayer. Che, duro. No duro, sino sufrido No, también. fue estuvo sufrido súper y, sufrido. y se sintió hasta injusto porque la empatada de Mina 90+3 A lo último, sí. y luego Manu Uribe y Mina Y Vaca, y Vaca. No, sí. No, pues es que Vaca, pasa algo y es que Vaca pareciera que tuviera, mejor dicho, No, una pero maldición con la Sí, selección. no, y está veterano también, o sea. O sea, al comienzo, el primer cambio fue Vaca, de hecho. Yo dije, Peckerman, ¿qué le pasa? Yo le metió a No, Muriel. no metió a Muriel, no metió. No, Mateus fue el primero, ¿no? Mateus fue el segundo, sí, no estoy mal. Que ese fue el bueno. Que con ese sí Colombia salió. Salió Pero bueno, de una. pues nada, ni modo, ojalá Suecia les casque a los hijos de madres ingleses. Que ayer usted viera en el Twitter, no, esos estaban más felices, esos hijos de madres. No, y ¿sabe qué pasó? Slash va y sube la bandera de ¿Inglaterra? Inglaterra, pero la La del Reino Unido. británica, después le muestro, ¿La pero del Reino Unido? la del Reino Unido, Hueva, qué hueva. qué hueva, porque sí. Yo me dio mucha rabia, yo de hecho lo iba a dejar de seguir. Sí, porque Pero, bueno, mire, o sea, yo o sea, no soy de los Slash, que ofenden, el pero Reino Unido es Irlanda del Norte, Escocia Inglaterra. Sí, y Gales. y Gales. Claro, cuando sube esa bandera yo no, este más sí, no joda. Bueno, No debe entonces- saber ni qué es Colombia, pero igual Sí, eso no se claro. hace igual, porque tiene sus seguidores No, de claro, Latinoamérica. siendo anglosajón, obvio. Y todos los venezolanos iban por Colombia. Aunque también había unos colombianos todos, venecos, madres, ya serás que lloran de Colombia. Me parece está muy jodido. Ay, sí. Y, oiga, vio que Zúñiga se retiró. Esta mañana anunció el retiro que ya ¿Ya no? no le da más al Igual ni fútbol. siquiera lo dejan de titular. Hasta es que estaba muy lesionado, ya dijo, no, chao. Igual que Abel Aguilar. Pero bueno, Bueno, Ya esto- parece esto comentarista parece deportivo. el Pulso de Fútbol con Sergio Araque y Alejandro León y la musiquita. ahí va la... Ah, no, esta no. Bueno, el tema de hoy, de nuestro tercer episodio, ya tenemos la serie, ya está bien chévere. Bueno, nuestro episodio es, vamos a tomar hoy una década que nos gusta a los dos y que es bien famosa, sobre todo en la generación X, Sí. y es la década de los 90. Los 90 fueron muy importantes. Época de MTV. El época final de- del siglo del XX. siglo. Los 2000 que también fue una La odisea. llegada a la internet, la caída del Todo. muro de Berlín. Eso cambió todo. La ¿Qué- llegada del qué- internet ¿Qué cambió todo. pasó? ¿Qué no pasó en los 90? Hasta hubo constituyente acá, en nuestro Sí. país. La constituyente. Narcotráfico. ¿Qué más? No, de todo. Ah, sí, la caída de Pablo, la caída del cartel de Cali. Pero también tuvo sus épocas buenas también. Sí, tuvo sus cosas buenas. Conciertos acá míticos como en los 90s. Que los ahuyentaron los narcos, pero bueno, igual Sí. hubo conciertos buenos. No, y el fútbol también. La época, hablando del fútbol, sí, sí, la época dorada de los 90. Que no hay que olvidar a... Claro, fue algo que de hecho tocamos el podcast pasado, que hablamos mucho de bandas de los 90, Nirvana, Oasis, que es la que está sonando, de los Guns, sí, los Guns, Metallica, Sí, esas fueron las principales. Led Zeppelin, Pero no, bueno. Led Zeppelin ya No, les marcaba. de los 60, Sí. 70 y los Beatles son de los 60. Entonces, bueno, pues acá vamos a dar como una repasadita así de las cosas que más importantes y que pues más nos gustan de esta gran época, porque la verdad es una de mis décadas favoritas musicalmente hablando. Sí, claro. Porque pasa algo y es que entran los 2000, la época de los millennials, no, sino se podría, sí, porque los millennials son los adictos a la Sí, tecnología. no, y pues todo. la entrada a la internet, Napster, Que eso marcó mucho. A Napster, que toca hablar de eso. sí, Metallica también. la inventada del iPod, la tienda iTunes. Pasa algo con Napster, empecemos desde ahí, para no dejar el intro tan largo. Napster fue como la primera plataforma digital que se creó para descargar música, entre comillas, pirata. Eso era gratis, ¿no? O sea, era gratis. Era gratis. En esa época,
pues los 90 no existía la música digital, entonces la solución era comprar discos. Y a las bandas les iba muy bien porque los discos se vendían mucho. Eh, pero entonces el baterista de Metallica, curiosamente, que como dijimos las pasadas de podcast y todo esto, que le tira Sí, muy duro. Lars Ulrich. El mismo, sí. Y este man que le tira muy duro a la industria musical de hoy en día y todo. Pues este tipo le tiró muy duro al Napster. Al punto que se lo tiró, lo cerraron. Lo cerraron del internet y pues claro, con eso la odisea. Sí, yo creo que si eso hubiera pasado en este año, lo hubieran llenado el Instagram de comentarios. Sí, obvio, no, es como si se tomaran ahorita Spotify. Claro, Uy, exactamente. Así pero la fue. diferencia es que Spotify, pues sí es legal. O sea, digamos, ese fue el surgimiento de Spotify y no me acuerdo como ya y Deezer. Porque, o sea, digamos, acá nosotros que estamos tratando de subir las canciones a eso, o sea, eso es legalmente y si a uno le va bien, pues es con plata y con derechos y bla, bla, bla. Sí. Pero digamos, Napster era un huevón como usted o yo que cogía, no sé, las canciones que más le gustan de Metallica, las subía. La subía, era curioso, porque era un tipo que tenía un computador del, o sea, por Así, términos coloquiales del putas. Oiga. Eso era infantil. Porque Tenía un computador muy bueno. muy bueno, porque en esa época subir un formato análogo a digital, Era difícil. Era No, y muy de todas formas difícil. tener una conexión a internet en esa época claro, era más difícil. descargar 300 Y era- megas eran 3 horas. Exacto, y era por el teléfono. ¿Eh? El famoso Bluetooth, pero esos ya son No, los pues 2000. ya después, sí, eso suena después. Pero bueno, Napster pasó que Lars, pues entonces, claro, empezaron a subir la música de Metallica, todo, porque pues eran las bandas más populares, Guns, todo esto. Guns nunca se ha declarado de eso, nunca han dicho algo, pero Metallica sí estoy muy desacuerdo, y pues Lars, que es como el que más vela por Metallica, pues entonces claro, el man metió judicialmente a Napster. Mete judicialmente a Napster y se van a juicio. Se van a juicio y Napster, la defensa que tuvo Napster es que ellos tenían muchas canciones con copyright. Que yo le conté a usted, Metallica tiene una canción de un soundtrack que son una película de Misión Imposible. Misión Sí, sí, sí. Imposible. Se ve muy chistoso. Y le hicieron un video igualito a la escena de la película y todo. Entonces claro, los de Napster dicen, ustedes que van a criticar si ustedes tienen como un disco, el Garage en sí, que curiosamente el Garage en sí son canciones que los marcaron a ellos, porque Son son covers. 51 temas. Pero es que, bueno, es que es distinto porque es que cuando usted hace un cover, usted acredita. Sí, pero en esa época no era así, era Metallica, ¿quién los iba a joder a ellos? No, pero no es que los juegan, o sea, pero si usted mira usted compra el disco, usted mira en la página de la disquera y eso, usted puede ver que ellos acreditan. O sea, digamos, si un día le traigo un disco de los Beatles y vea que, digamos, el primer álbum que la mitad son covers, no están acreditadas a su nombre, sino al nombre de la gente que lo escribió. Sí. Esa es la diferencia, entonces en Napster usted simplemente lo subía Y ya, sin ningún control. Exacto, Sí, y no súper. les pagaban nada, o sea, no Ajá. hacen- Y entonces claro, pues por eso ganó Lars. Sí, Ah, obvio, eso ganó ganó por Lars. el ámbito legal. De hecho ni siquiera les quitaron las canciones a Metallica. Son temas del Garage en sí, que son 51 canciones que tienen ese álbum. Que, o sea, no fue un álbum de estudio, porque ninguna de las canciones de ahí fueron compuestas. O sea, el Garage en sí fue un disco que fueron temas que los marcaron a ellos. Como decir nosotros hacer en The Souvenirs canciones de Led Zeppelin o de Radiohead que nos marcaron a la hora de hacer, yo que sé, Paula. Entonces pues hacemos un álbum y así hizo Metallica, el Garage en sí. Pero pues la gente no lo tomó bien porque pues era un álbum que se esperaba que fuera de estudio, que tuviera lo mismo que el antecesor del Garage. ¿Cuál fue el antecesor? Creo que El antecesor del Rushing, ¿El Load? El Reload. el Reload. El Reload. Que bueno, Slow, ese sí fue... Reload. Sí, primero fue el Load y después el Reload, que fueron las canciones que sobraron. O sea, yo le conté a usted, el Load fue un disco que grabaron ellos grabaron muchísimas canciones. Y
las que sobraron del primero, pues las metió en el Reload. Sí, que es Reload, sí. Pero bueno, en conclusión, pues listo, cerraron el Napster, se jodieron todos a los que alcanzaron a descargar en esa época, porque pues Apple ya había lanzado el iPod, El iTunes, la tienda de iTunes. en la tienda de iTunes, y la gente las podía meter ahí, al iPod, que era muy famoso, era el MP3 de la época. Ajá. Pues nada, cerraron el Napster, se jodieron y ya ahí nacieron otras plataformas como Ares o un montón de vainas ahí. Pero pues el No, Napster, que era Napster el fue la mejor. más importante. Y después salió YouTube. YouTube. Pero para los curiosos el Napster todavía existe. Pero pues obviamente Sí, ya pues ya con está una tienda regulado. digital Sí, ya está tipo regulado. Deezer, Spotify. Bueno, pues ya con eso como de output de los 90. Hablemos de los 90. Bueno, pues año 1990, a ver, ¿cómo estaba el mundo en el 90? A ver, la Unión Soviética todavía existía. Palito Escobar tenía No, su- ya estaba cayendo. No, pero igual. Pues si hablamos del 95 para arriba, ya lo estaban persiguiendo, lo Ah, tenían sí, ahorcado. chao. Pero antes del 95, pues todavía estaba gozando. Pero bueno, entonces, a ver, año 1990, AC/DC, Decadencia, Aerosmith, ¿qué hacía en esa época? ¿Aerosmith? Sí, No, ellos ya se habían separado. que ya se han separado. No, creo que estaba haciendo una gira, si no estoy mal. Bueno, los Guns N' Roses están preparando los Illusion, ¿no? ¿El cuál? Los Illusion, 1 y 2. Use your illusion. Use your... La madre. Use your illusion. ¿Dónde está November Rain? Sí, no, yo sé, pero donde ponen la figurita del... Si ustedes se dan cuenta, la portada del Use Your Illusion... ¿Del qué? ¿De cuál? No, díganlo usted entonces. Use your illusion. Sí, 1 y acá 2. mi amigo que es bilingüe. Bueno, la famosa portada que trae un personaje que está en el cuadro de la escuela de Atenas. ¿Quién pintó ese Cuadro cuadro? que me encanta. ¿Quién pintó ese cuadro? Uy, ahí se me mata. Ah. No, creo que Miguel... No me acuerdo. ¿Miguel Ángel? Sí. No sé, yo tampoco sé. Sí, creo que fue Miguel Ángel, si no estoy mal. Momentico. Si no estoy mal, sí, fue Miguel Ángel. No, Rafael Sanzio. Ah, Rafael. Ah, pues igual, el cuadro del... Bueno, igual, el punto es que en el álbum de Guns N' Roses ellos cogieron un pedazo de ese cuadro que se llama La Escuela de Atenas y acercaron un pedazo y pues es el pedazo que está en la portada del disco y le pusieron el color amarillo al 1 y el color azul al 2. O naranja. Porque Bueno, yo lo veo naranja. es amarillo con naranja y el otro es azul como con morado. Así. Y pues las famosas letras que Ah, siempre las las letras ponían así, que le ponen a todos los álbumes. a la derecha. Un disco muy distinto al Appetite for Destruction. O sea, cambia de la noche para arriba porque a diferencia del Appetite, el Appetite es más rebelde, más explícito. Este Use ya entra con formatos mucho más musicalmente hablando, más fuertes. Claro, ya estaba más estructurado, habían canciones, por lo menos tenían Strange, tenían Coma que es una de las November canciones Rain. más largas November del Rain. mundo. November Rain. Coma dura 10 minutos con 40 y pico de segundos. No, pero digamos November Rain es impresionante porque esa canción fue sencillo. Una canción que dura, Sí, esa claro, canción marcó que dura muchísimo. 8 minutos Don't con Cry, 57. creo que también es del Don't uno. Cry. Don't Live and Cry. Let Die, el cover de Paul. Cover, también tenía sus cover. Aunque pues eso fue, o sea, el Appetite y el Use fueron como lo único que hizo los Guns, así que marcaron. O sea que se puede decir que en teoría tuvieron 2 álbumes exitosos. Porque ¿qué pasa? Después ellos se separaron horribles, o sea, tuvieron sus conflictos. Recuerden que eran unos niños, eran jovencitos. Y pues nace el Spaghetti Incident, que es un álbum de puros covers. Que no es lo mismo. Bueno, pues igual, en esa época Guns N' Roses tenía o sea, era grandísimo, o sea, Claro, pasa algo, las es que giras, el Use es del 90 o del 91, si no estoy mal. son del 90, creo que salieron al tiempo y si no son del 92. Salieron muy pegados del Nevermind, es que yo no digo es por Nevermind.
Creo que es del 91, si no estoy mal. Sí, Anyway, no, aquí se quedó así, del 91. ¿del 91? Sí. 91. Entonces, el Use es del 91 y claro, los Guns ya estaban cotizados hartísimo porque el Appetite es del 87, 87. entonces fue pegadito. ¿Pero ese es el segundo? No, ahí no antes. ¿Dónde está Patience? Ese es antes, ¿no? Ah, ese es el Lies. El Lies, es el segundo. Pero es que esos son grabaciones ya. O sea, eso es como. Bueno, Como el que yo le dije de Metallica. cabe resaltar que El yo Lies. El de Lies. Guns N' Roses acá pocón, entonces por eso estoy como... Sí. estoy Pero ahorita como- hablamos de Nirvana, a ver qué dice el Eso. niño. Pero sí, el Lies es un disco que es de compilaciones de temas que sobraron del Appetite. Porque es que el Appetite ellos lo querían hacer más rockero. Entonces, claro, Bueno, o entra sea, el Use Your Illusion y ellos se fueron a una gira por no, todo el mundo. Pero antes como de la gira, o sea, es como de resaltar como... O sea, las canciones de Use Your Illusion son canciones... O sea, son más largas, o sea, empezando por ahí. Claro, o sea, lo que decía, musicalmente son mejores Sí, que el son Appetite. mejores, o Porque es sea- que el Appetite es el primer álbum de estudio, o sea, es como el de Metallica. Es que siempre digo Seek and Destroy, es El Kill 'Em All. Siempre digo, Bueno, si es ahorita, que uno compara Kill 'Em All revisando con el las Master of Puppets. Sí, claro, son cambios así de les hijo pasó a los madre. Guns. Fue igual. Sí, a mí me parece que, o sea, personalmente a mí, mi álbum favorito de ellos es el Appetite, pero el Use Your Illusion, o sea, Claro, son y es que tremendos. a diferencia de Metallica, es que Metallica tiene 10 álbumes, 7 de estudio. Los Guns solamente tienen 3. Que me dice Nirvana, Nirvana no sé, si me mata. tiene 2. O sea, dos famosos. Dos que es- famosos, sí. Que es Nevermind y Entonces, Utero. entonces, a diferencia de Metallica, se puede decir que Metallica, en vez de hacer giras, se dedican a componer. Y los Guns, a diferencia de hacer discos, se Hacer dedicaron gira. a hacer una gira por todo el mundo que duró casi 7 años. Que ellos vinieron acá a Bogotá, y hablando de Bogotá, fue una odisea, porque ellos los habían contratado para hacer 2 fechas. Porque acá los Guns, era la primera vez que venía. Traer a los Guns acá es como traer a Justin Bieber en la Sí, época, o sea, era algo grande, muy era difícil. muy- Era algo muy difícil. Entonces, pues claro, se vendieron las boletas en 2 días. Axl Rose pidió un camerino para él solo, lleno de lujos. Quería hasta prostitutas que pidió, literal. Ellos se quedaron en el hotel, en el Tequendama. Pidieron 2 pisos. Los volvieron mierda. O sea, cogieron un cuarto. En un cuarto empezaron a disparar. No sé qué tenían, pero ellos llevaban como pistolas de agua. Dejaron todas las paredes untadas de pintura. Para el chino chiquito suele... Sí, parecían chinos pues, con chiquitos. taza de droga. Eso también es otra cosa. de Eso lo Guns N' decía Roses. el que era el anterior director de Radioactiva. Porque ese man fue uno de los más importantes, porque él fue el que aportó mucho a que ellos vinieran acá a Colombia. Entonces, listo. Vinieron al Tequendama. Pues claro, eran unos chinos. Llevaron sus prostitutas, todo. Hicieron de todo. El día del concierto pasó algo. Nosotros, nuestra infraestructura de la época no era la mejor. O sea, ¿dónde fue? Fue En el Campín. fue en el Campín. Sí. Fue en Simón Bolívar. Yo pensé El que había Simón sido- Bolívar no era un espacio en esa época apto para conciertos. Ah, no, el que fue en estadio fue el de Medellín. Fue el de Medellín. Y el de Metallica fue en el Simón Bolívar. Eso, el de Metallica. Pero el de Metallica por desconfianza, porque pensaron que iban a cagar, si fue al contrario. Los fans de los Guns destrozaron la ciudad ese día. Porque pasó algo que, claro, estuvo súper mal hecho la logística del concierto. El audio se apagaba. Las luces no eran de colores como en el de Tokio, que el de Tokio es una vaina impresionante. Hicieron hasta un DVD, que es el que la gente más ve cuando ven un concierto de los Guns en vivo. Y acá en el Campín, pues claro, no habían luces de colores, no había sonido. Ellos siempre pedían como una carpa gigante para que por si llovía, pues no dañara todo. Pero resulta que cayó un aguacero en November Rain durísimo, se llevó la carpa. Entonces, claro, ¿qué dijo Axl Rose? No, no me diga. Que si estuvo tan cool, entonces que para qué hacer otro. No. ¿No? Primero Axl Rose dijo como, ya volvemos. Eso hay un video en YouTube.
una chimba el video porque lo grabaron, bueno, calidad de Colombia. Ay, oiga, Como- como calidad de esa época. Sí, Es que no, hombre, porque el concierto de Tokio, vea la calidad, es 480. Sí, pero pues ese concierto fijo lo hicieron para el DVD. Bueno, sí, contrataron una... Claro, una- contrataron una... O sea, tenían unos camarógrafos Sí, sí. profesionales. Sí, eso y sí es grababan verdad, el sí. sonido. Bueno, el punto, ¿qué pasó? Bueno, el punto, entonces Axel dijo que nada, que no, que ellos venían después, se fueron, pensaron, los fans que estaban ahí en el concierto, pensaron que estaban en el camerino, Mi papá estuvo Claro. en ese concierto. ellos tocaron hasta la mitad del concierto, November Rain, después de November Rain creo que seguía Knocking on Heaven's Doors, un montón de canciones después, pero ya habían tocado las más importantes, Sweet Child O' Mine, Don't Cry, las que más pedían. Entonces listo, se fueron, la gente pensó que estaban esperando a que escapara, pero ellos lo que hicieron fue que los estaba esperando una caravana afuera y se fueron para el hotel. ¿Y ya? Y entonces claro, dicen los de logística de Colombia, dicen, ¿y estos manes por qué se van? Y le dicen a Axel como no, porque se va, viejo, o sea, ¿qué le pasa? Ni siquiera usó lo que les conté al comienzo, que Axel pidió un cuarto para él solo, ni siquiera lo usó, se quedó en el lobby con los del grupo y le metieron como 10 millones a ese cuarto que él pidió y no lo usó para nada, entonces fue plata desperdiciada. De ese concierto no se ganó nada, no se ganó absolutamente nada, solo pérdidas. Y aparte de eso, entonces ellos no se fueron para hotel, sino que se fueron para avión y se fueron para Venezuela, que era el siguiente concierto que tenían. Entonces, ¿qué pasó con el otro show? Lo tuvieron que cancelar a última hora. Entonces los fanáticos, cuando se dieron cuenta que ellos no salieron de vuelta, se emputaron, salieron del estadio a destrozar todas las tiendas de alrededor, todo. Entonces al otro día, claro, salió el noticiero así: grupo de rebeldes metaleros destrozaron la ciudad. Pero la gente decía como, claro, ese grupo es de diabólicos y todo, pero ellos no entendieron por qué fue. Fue porque ellos, No, pues que usted, pues cómo van a saber. porque los medios de comunicación siempre Sí, cambian por eso, todo. porque van a saber. Porque los medios no dijeron. Por eso, ¿usted cómo sabe que ellos no sabían? Pues eso No fue había mal, eso internet. fue mal hecho de los medios, había porque internet. literalmente hicieron quedar mal al público, como si hubiera sido culpa del público, y aparte a los Guns, bueno, fue culpa de los Guns, pero pues por la logística de nosotros también, si no ellos hubieran hecho el show. Bueno, yo no sé, pues nada, igual vinieron. Un caos, vinieron, pero Igual fue uno o de sea, los la logística conciertos. pensó que iban a Fue un ganar concierto mucha que de todas plata. formas marcó a los 90 acá en Bogotá. Y pues esos conciertos Sí, así que marcó. son, que dejan cosas que desear, pues hacen que mejoren las cosas. Marco porque en esa época pues No, igual, o sea, que hubiera venido una banda como era de la talla de ellos acá a Bogotá, sí. Pero ya que hicieron en el 2014 en Medellín, pues ya eso fue otra cosa. que también dijeron que estuvo un poco cutre el sonido. No, pues que iban a esperar en un estadio, o sea, Bueno, pues Guns N' Roses de todas formas pues es una de las bandas más importantes de los 90s, de las que más vendieron discos. Entonces era muy chistoso ver la tabla, el chart de los discos de los 90 en esa época cuando lanzaron los dos, los Illusion, porque eran dos, ¿no? Entonces uno a veces superaba al otro cuando sacaban un sencillo de un lado. no, pero siempre ganó Siempre con el amarillo. el El naranja. El uno. Bueno, Bueno, pues por una cosita rápida, a diferencia de los Gas, Metallica sí, una banda súper acogedora al público. Ellos amaron Colombia, lo sí, aman. sí, Ellos sí, han venido sí. acá a Colombia 3 veces. En el 90, en el 2014 y en el 2016 vinieron acá. Y las 3 han hecho un show espectacular. En los 90 vinieron como en la misma época de los Guns, como en el 97, si no estoy mal. Sí, 97, 98. Vinieron acá a Colombia, pero ese concierto sí fue bien. Sí, en ese concierto. Anécdota, mi papá fue a ese concierto, pero entonces él me cuenta que él fue con un amigo que se llama Marco, todavía lo conoce. En esa época ellos tenían el pedacito largo. Sí, igual así. que ellos Igual, sí, típicos metalheads. En esa Y época que estuvieron, sí. es que estaban en primera fila, que iban a empezar el concierto y... ¿Con qué canción empezaron ese concierto, usted sabe? Que tinta That Should Not Be, algo así, ¿no? Ni idea, entonces mi papá no se acuerda. Entonces que fue muy chistoso porque el amigo de mi papá Marco comenzó a berrear ahí cuando salieron. Entonces mi papá pues comenzó a llorar. Y no, pues que era chistoso pues porque... Además que ellos fueron la primera vez que vinieron acá.
O sea, en el del 97. ¿Fue su papá en esa época o no? Sí, fue el primer, que fue en los 90. Era el pelo largo. Claro, el primer concierto que El hicieron acá en primero. Colombia. ¿Usted sabe Pero- qué significó eso? No, pero igual, Porque en el recuerde- 2014 pues recuerde James que- ya no, estaba espere, cucho, pues todo. pero recuerde que en esa época, o sea, llorar ahí, todos metales. Ah, pues sí, queda como una vieja. O sea, mi papá se burla mucho de eso porque está como, o sea, Metallica ahí sonando y nosotros acá llorando como un par de huevas. Y nada, pero bueno, pues ese concierto también fue muy importante y han venido más veces y han sido buenos. A diferencia de los Guns que solamente han venido por No, y cumplir agenda. James es una persona, James Hetfield es una persona, a mí me parece que es muy buena gente, es como Vocalista. muy carismático, es un muy buen frontman. Pero bueno, por el otro lado tenemos al movimiento alternativo. Que Ahí venía- te ahí dejo sí, el me ceden el micrófono micrófono a mí. No, pues Nirvana que sí, pues por entendibles causas nunca vinieron a Colombia. Pero pues, o sea, Nirvana también fue la banda más importante del género alternativo, por lo menos en ese tiempo. Ujú. Y pues, o sea, Nirvana que salió de la nada, literal. O sea, ellos son de un pueblo. Bueno, Cobain, o sea, hay que hablar de Kurt Cobain. Obviamente, Cobain es de un pueblo de Washington, el estado, que queda allá arribita a la esquina. Toca hacer segunda parte. Sí, está allá arribita a la esquina izquierda. Y nada, Cobain, un chino que fue, según él, feliz hasta que se separaron los papás, que fue como a los 7 años, que se lo marcó, pero que también comenzó a tocar, y cuando empezó a tocar guitarra y tenía una batería y todo. Entonces, pues nada, como acelerando, pues conoció a Chris Novoselic, compañero del colegio, que es el bajista. Y pues ambos se sintieron muy atraídos porque, o sea, en palabras de ellos, en palabras de Chris, Kurt era un chino raro que le gustaba el punk rock, y yo era un chico raro que le gustaba el punk rock, y pues nos atraímos de una vez. Entonces pues ellos comenzaron a tocar y comenzaron a tener una banda, entonces comenzaron a rotar ahí un montón de bateristas. Ellos tuvieron un montón de nombres. Entonces, el nombre más famoso antes de Nirvana es Fecal Matter, o sea, como materia fecal. Y Pero es que también toca hacer un podcast de la historia de todas estas sí, bandas. Nirvana, pero Sí, si hablamos de Kurt cuando era chico. sí, no, pues, todo de eso manera sabe la una belleza. historia, pero Nirvana que bueno, hizo un primer álbum que se volvió famoso, el Bleach, antes de tener a Dave Grohl en Al Blitz, sí. en la Los batería. drums. Bleach que les fue bien, comenzaron, o sea, Sub Pop, que fue la disquera que los contrató, les fue bien y tuvieron una mini gira en Europa. ¿Cuál en fue Inglaterra. la más importante de ese? Pues de About, Bleach, creo que o es sea, About pues la Again. más descartable es About Again, pero pues eso es ya cuando les conectaba y todo eso. Pero las que más pegaban de Bleach eran esa, School, una que se llama Floyd the Barber, creo que esas son las más duras. Pero ellos luego tuvieron otro sencillo que se llama Sliver, que sí, me imagino que sí lo conocen. ¿Cuál? Sliver. Tan, taran, taran, este. ¿No? Es como Grandma take me home, Grandma take me home. No. Bueno, ellos No lo he comenzaron, escuchado. ellos volvieron a grabar ese sencillo con Binazon y espero que ahorita vuelva a subir. Ah. Grandma take me home. Esa canción los desarrolló muchísimo. Y fue cuando comenzaron a tener ya más éxito y fueron como ya comenzaron a salir del movimiento underground. Y fue cuando empezaron a pelearse con las disqueras, a pelearse quién firmaba con Nirvana, que venían, o sea, tenían que les veían un futuro. Bueno, resumiendo, ganó Geffen Records, desde que el dueño era David Geffen. Y sacan el discazo que es Nevermind. Y el Nevermind. Nevermind y el sencillazo de Black Spirit que les lanza Pues, junto con póngase un tema de. Nevermind. Sí. No vamos a poner Teen Spirit, pongamos Nevermind era de 12 canciones. 12 canciones. 12 canciones que fueron éxito de Charles, Black Teen Spirit, In No, Bloom ese álbum sí me encanta. Como As You Are. y Lithium. Ah, bueno, y Polly.
que es como la relajadita. O sea, las primeras 7 canciones son como las mejores. Son las más duras. Y nada, o sea, Nevermind vino de la nada, o sea, ellos se volvieron estrellas en 6 meses. O sea, cuando lanzaron el álbum en septiembre, en enero del 92, ya eran multimillonarios, ya eran multiplatinos. Después Nirvana fue una banda que se elevó al estrellato de una forma meteórica, o sea, dispararon, salieron de la nada. Y Nevermind ayudó a que la industria se fijara en la escena de Seattle. Nevermind y Nirvana con Nevermind, perdón, dejaron que se escucharan bandas como Pearl Jam, por ejemplo, Alice in Chains, Soundgarden, toda esa escena de Seattle que creció y fue impresionante su impacto en la cultura. Muchos odian Nirvana, que Cobain no es un guitarrista. Sí, como la actitud, pero pues, o sea, Cobain fue una figura muy importante y, o sea, determinante en supuestamente ser la voz de la generación X, de la generación de esa época, la generación de nuestros papás. Y la personalidad que tenía como guitarrista. Exacto, que eso entonces, no, lo que tuvo decíamos nadie. por allá en el anterior, o sea, ellos eran la antítesis del ser rockstar, ¿no? O sea, ellos no querían así como el estrellato, como los Guns N' Roses, por ejemplo. Ellos eran muy contra eso, ellos se terminaron odiando, ¿se acuerdan? ¿Usted sabe Sí. eso? La vez que esa gira que querían hacer Guns N' Roses, Metallica y Nirvana. Eso pasó algo en la presentación de los awards del MTV. Ah, sí, los MTV Awards que Nirvana se presentó. Que Axel llega o el bajista fue que llega y dice como hey Axel. No. Hey, Estaban en el backstage y Cobain estaba con la esposa, con Courtney Love. Entonces ahí llegó Axel Rose, le quitó como... Dos locos. Sí, entonces ya ahí Rose le dice a Cobain. Axel Rose. O sea, estaba hablando Courtney cuando pasaron ahí, entonces Axel le quita como Cobain, calla la perra a tu esposa. Y entonces Cobain le dice a Courtney Love, cállate perra. Y ella se calla y todo el mundo se caga de la risa. Y entonces lo que pasó fue que ellos se presentaban Nirvana y luego se presentaban los Guns. Pasaron dos cosas. Primero, Guns N' Roses se iba a presentar con November Rain. Entonces, ¿qué hizo Cobain con Dave Grohl? Orinaron en el piano, le llenaron de semen el piano. Eso sí no lo sé. Sí, esa historia es muy buena. Y que lo hicieron de hijo de madre, o sea, no, que queda, o sea, y le echaron ahí. Y pasa que después no usan ese piano no lo usa Axl Rose. Ah, Elton John. Sí, lo usa Elton John. Y Elton En la John, presentación está el video. sí, Elton John era como uno de los héroes de la música de Cobain. Claro, qué pena. Qué bueno, quedó. Pero pues eso no se supo mucho después. Pero la otra que pasó, Claro, Axel usa el piano que está a la izquierda, si no sé mal. pero Cobain pasa otra cosa, que ellos se presentan con Lithium y al final, pues como siempre, al final de cada show comenzaban a romper todo. Entonces mientras rompían todo, Grohl coge el micrófono y está como ¡Hi Axel! ¡Hi Axel! Es muy chistoso. Pues la gente ahí no entiende, pero luego se supo que era. Entonces pues, Axl Rose se sintió así como emputado. O sea, eso lo encuentran en YouTube. Sí, no, todo eso hay muchas entrevistas y hay un documental y todo eso. O sea, en el documental, el montaje de Heck, el Montage of Heck, que estaba en Netflix, que es como el oficial que hizo con el... Pero el Dave Grohl y Duff McKagan, que es el bajista de los Guns, pues tenían buena relación. Sí, no, y... En realidad cuando la Cobain- discusión era entre Axel y Core. De hecho que Axel pues fue el que separó a los Guns. Ese man siempre ha sido Sí, ese man que- muy... Ahí sí, como se dice, qué cagada, ese man sí era una cagada total, o sea... Sí, ese tipo separó todo. Y se puede ver porque pues Guns saca Chinese Democracy y después sin los manes y pues se ve el cambio. Ese disco es como universalmente odiado. Son como los discos de Nickelback. Que Nickelback es una banda que... No, es como el 2 de la banda Ah, esta como que se no. suicidó. Como el Sun Anger de Metallica o el Garage Inc. Eso no hay que darles tan duro, pero más bien Pero no, pero- hablando actualmente. Pero de todas formas, o sea, en la cultura popular usted encuentra No, pero que espere, la gente actualmente. la gente odia el Sun Anger, así Sí, que la gente obvio. lo y odia, el lo Load y odia. el Reload, pues a diferencia de los otros, pero es que eso es algo que le pasa a todas las bandas. O sea, las bandas al final ellos terminan sacando
discos que no pegan. Obviamente el punto más alto de las bandas siempre va a ser hasta los 90. No, pues, o sea, eso depende de la banda, ¿no? Porque si usted me llega hablando de Green Day, a Es mí que Green Day no empezó desde 1990. A ver, papi. ¿Y ya eran famosos? ¿De qué año? Espere, ¿ya eran famosos? ¿De qué año es el Duki? No, espere, ¿ya eran ¿De qué famosos? año es el Duki? ¿Dónde estaba Basket No, Case? no tenían tanto, ¿Cómo que no? Se volvieron famosos con ese ¿De álbum. la talla de Metallica y los Guns? No, pero ya eran bueno. muy grandes. El movimiento punk en la segunda mitad de los 90 Pero era ¿y muy cuál es grande. el disco más reconocido de Green Day? American Idiot. Y Eso era lo que dígale a iba. un fanático a Ese una era- vieja, ese era- porque ese espere, era- la mayoría de ese los... era mi punto. Que es que usted no puede decir que los 90, no, o sea, depende de cada banda. Porque el disco Sí, más famoso, porque hay bandas que empezaron para mí en el, esa disco, el mejor época. disco de La que de estamos Green Day, hablando, Audioslave. ¿Pero qué? O sea, Audioslave. Audioslave, eso. Vea, Duki, que es de 1 de febrero del 94. No, y hablando de Axel y todos estos manes, acordándome otra anécdota de los Guns hicieron una gira con Metallica muy famosa en los 90. Hicieron La vez que se quemó James Hetfield. que se quemó James Hetfield. Vamos a hablar de no, eso un eso rato es y vamos a hablar horrible. también. Uy, No, eso pasó de todo, vea. no, pero Hicieron una antes presentación pero antes de eso, Que hay una foto. pero, antes de eso, hay que mencionar que antes de que como que Axl Rose odiara tanto a Nirvana, hay un video también que como que en un concierto de Guns N' Roses queman como una gorra de Nirvana, eso. Ellos querían hacer una gira a los tres, o sea, Metallica, Guns N' Roses y Y Nirvana. Nirvana, pero Nirvana no quiso. Nirvana no quiso, pero Sí, no no. quiso porque decía como nosotros, o sea, no somos, o sea, nosotros no queremos, o sea, sería ir en contra de nuestros principios, que nosotros no queremos ser como esos, o sea, así, Sí. rockstar, así que Rock- sí, dicen que exactamente. no, y Axl Rose se pone bravo y ya, y los comenzó a odiar. Sí, ahí empezó todo. Y con Metallica ellos tuvieron un concierto que fue gratuito. Eso fue en París, ¿no? En Donde- París creo que fue gratuito. Y entraron soldados. Vamos a empezar primero. Esa fue la primera presentación que tuvieron con los Guns y Metallica. Entonces claro, un concierto gratuito de los Guns y Metallica. ¿Quién sabe? Pero ¿Quién sabe la metió en la ese federación militar de esa época invitó a todos concierto? Militares. los militares de esa época. Y hay un video del Enter Sandman en vivo. El Enter Sandman en vivo. Un concierto, vea, la cámara apunta al público, no se ve el final. Como ese concierto del homenaje De a Freddie Queen. como el de Freddie Mercury. Sí, Uy, igual. Que Metallica No, el todo- homenaje no, porque el homenaje fue en un estadio. Por eso, pero es algo No, así. ese estadio. Ah, no. Eso lo hicieron en una No, arena. no, que me dice, no, que me Cabían dice el concierto, millones de que me dice el personas. concierto de Metallica en Rusia en el 91. Ese. Es 1 millón de personas. No, ese no fue con Metallica, fue Metallica y los Guns. No. Estamos hablando de ese, ya les muestro rápido. Y mientras les voy contando, entonces en ese concierto pasó que los militares entraron. Esos manes son, pues, marihuanos, o sea, manes de como 2 3 metros. y- Claro, entraba también gente civil que no tenía ahí. Chinos Chiquitos que querían ver a Metallica y los Guns. Pasa algo, estos manes se enloquecen, se quitan la camisa, empiezan a lanzar alcohol, tocan Enter Sandman. Y claro, Enter Sandman que tiene un solo diabólico y todo. Entonces, estos manes empiezan a saltar encima de los civiles, porque eso estaba separado, empiezan a saltar encima de los civiles. Hay un documental de eso, que el documental Kirk Hammett habla de ese accidente, habla del accidente de Dove, no, sino de Cliff Burton, de todos estos manes. Entonces, pasó de algo fue que, claro, los militares se lanzan encima de los civiles, espichan a una niña, a una jovencita, la espichan, no se sabe de ella, al final del concierto, sale el cuerpo, salió muerta, güey. O sea, la mataron, y los manes como si nada, siguieron ahí. Y cuando se da cuenta Metallica se mete en un problema jurídico ya grave, porque pues se supone que todo eso lo maneja pues la banda y la federación y todo eso. Ellos, o sea, digamos, Y es que el concierto lo programó ellos, entonces ellos tenían el deber de cuidar a la gente y todo. Entonces eso fue un problema ni el hijo de madre. ¿Qué pasó ahí? perdón, qué pena. Entonces No, y que me, hay que una me, versión que me Enter dice, Sandman que Live. me dice, Uy, qué pena, avísame, vea que pues, esta versión. Vea, es esta versión que está.
Apenas anuncio de La YouTube, misma. esa pobreza. Apúrele. Uy, espere, Sí, hablando pero de eso eso, el es- tiempo, nos quedan 4 Pero eso es minuticos. en Rusia. Mire, Moscú. Moscú, sí, eso. Sí, que son un Por millón de eso, pero es que personas. usted dijo que era de Metallica y los Guns, vea, puros militares. Ahí estaban los civiles y acá estaban los militares, están por acá, por ahí salen. Ah, Bueno. véalos, por ahí los... Vea, ¿sí ve? Ah, uy, Una odisea, todos estos manes se lanzan encima, vea, todos estos son... ¿Sí los ve? sí, Son como unos locos, véalos. sí. De ahí. Cliff Burton, claro, entonces picharon a esta niña, eso No, fue ese no es terrible. Cliff, ese no, ese no es Cliff Burr, ese es Jason. Ah, ese es Jason, sí, el reemplazo De Cliff, de Cliff. es del 91. No, ¿y qué me dice esa del accidente que tuvo Hetfield? Que ese creo que sí fue en París. Hetfield, ese sí fue en París, estaban tocando Fade to Black, el intro que va con una guitarra acústica y todo, y cuando empieza la parte de batería y todo, entonces entra una llama, eso lo hacían en todos los Sí, conciertos. o sea, pero resulta vea, lo que explico, es que yo ya puedo hablar de eso. Quédame le quedan eso. 4. Entonces, o sea, ellos tenían como unos huecos donde salía el fuego, pues sí, para el show. Sí. Entonces entonces lo que pasa fue que el técnico no vio que James estaba ahí y lo presionó. No presionó. Y Hetfield se prendió en llamas. No, porque por lo general cuando eran shows oficiales de Metallica los marcaban, o sea, los de la parte logística de la banda, ellos marcaban con cintas. Pero como esto era externo porque era La compartida. logística compartida, Pues pues estaba. claro, no lo marcaron, entonces, pues claro, James se para encima, literal, se paró encima del hueco donde sale la llama, le estalla las cuerdas de la guitarra, suenan las cuerdas No, incinerándose. y se ve, hay un video en YouTube, se lo quieren buscar, o sea, se ve a Hetfield corriendo, saliéndose del escenario, o sea, la bola ahí de fuego. La ola, sí. Y entonces el man dice que como que lo apagaron. Eso pero que- también, y ahí pasó algo después del concierto. Exacto. Entonces, Pasó que entonces Axel, de favor, porque sin James Metallica pues no pues sí, tienen entonces, guitarrista pero- rítmica ni tienen vocalista. Entonces Metallica dijo como no, James. Entonces sale ¿le Lars, pasó espere, algo? sale Lars y dice como no, qué pena, James le pasó un incidente. Y se va para el hospital. Espero se que va les al hospital. entiendan, vamos a volver a reponer el show. Mientras tanto los dejamos con Guns N' Roses. Guns N' Roses. Entonces baja Lars al lobby a decirle a Axel como Axel, porfa, necesito que pues que nos cubras porque Sí. pues, pasó Vamos, el tal Cruz, vaina. el 14. Axel llega y dice, no, estoy jodido de la voz. Imagínese, Y sí, los dejaron ni ahí. ni siquiera cubrieron lo que le faltaba de Metallica, sino que ni siquiera se presentó, ni Guns siquiera N' se Roses. presentaron los Guns. Entonces claro, sale la gente, el público incómodo acá en Bogotá. Los Pero sí. esa fue peor. Sí, Quemaron obvio. carros de policía, destruyeron casas, eso fue de locos. Y eso es más o menos para contar como lo que pasó en los 90, la época musicalmente Pues la parte, pues acá hablamos sobre todo de Nirvana de los Guns y y Metallica. de Metallica. Que, pues, y también de los... Podemos pues, hacer como de esos series de incidentes. cada cosa, porque es que o sea, Sí. cada década es muy grande. Es muy larga y hablar de cada banda en particular exacto. pues se nos va todo el tiempo. Entonces Entonces, al mismo, ¿eso en qué año fue lo de James Hetfield? Eso? lo de cuando se Sí, quemó, Sí, sí, sí. pues el man todavía tenía el pelo largo. Eso fue como en el 96, 95. No, Nirvana ya estaba acabado, ya estaba acabado. Sí. Bueno, es- Vamos a hacer un episodio de Nirvana también, porque de Nirvana también tocaba hablar de qué pasó con Korn, qué pasó Sí, con... no, la historia con- completa, o sea, con la igual- vieja, ¿cómo es que se la llama? Courtney Love. No, o sea, Courtney Love. Nirvana es un episodio que se puede hacer en 45 minutos porque la historia es relativamente corta. Larga, y yo puedo No, hablar no, de, pero sí, digamos, de todo se eso. puede hablar en un episodio. Un episodio de Nirvana, de los Guns, de Metallica y de los 2000 también toca hablar de todo eso. Sí, ahí vamos mirando. Entonces, nada, espero que les haya gustado este episodio de los 90, Parte 1 de parte 1. Sabra Mandrake. Y, Y bueno, pues, nada, pues nos vemos los en la próxima dejamos oportunidad. con Seek and Destroy. Hasta luego.